vamos a aprender también cómo entender cómo el flujo de conversación dentro de estas columnas, de tal manera que todas las conversaciones o requerimientos que manifiesten los clientes a través de los canales que ustedes tengan conectados a PostCenter puedan ser atendidos y que no se les vaya ninguno sin responder. Entonces, para partir vamos a entrar primero a nuestra página de inicio sesión en PostCenter y vamos a entrar a app.postcenter.io, que es app.postcenter.io, y ahí ustedes van a entrar, bueno, a esta página donde ustedes con su correo electrónico y su contraseña que poseen en PostCenter van a poder iniciar sesión en el software. Entonces, con esto ustedes van a entrar y una vez habiendo iniciado su sesión, van a entrar acá a lo que se llama el mesón de ayuda. Y el mesón de ayuda, como muchos de ustedes saben, es donde se produce la atención de clientes propiamente tal. Aquí es donde nosotros vamos a poder ver todas las interacciones que ocurren con los clientes en los distintos canales de comunicación digital que tienen conectados a PostCenter, ya sean fanpage de Facebook, el inbox de esos fanpage, cuentas de Twitter, chat de sitios web, chat de aplicaciones móviles, también correo electrónico, etc. Entonces, ahora yo les invito a que ingresen a esta sección y vamos a ir paso a paso construyendo todas las cosas que nosotros recomendamos como la buena configuración de PostCenter para poder hacer una atención óptima y efectiva con los clientes que se comuniquen por estos canales. Para comenzar vamos a ir acá a todo esto, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier consulta, vayan dejándolas como comentario en el post de esta transmisión en vivo, para que así nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo lo que podamos responder y que sea acorde a lo que estamos viendo. Entonces vamos primero acá a crear una nueva columna o un nuevo filtro. Ya, para eso vamos a ir acá arriba a la izquierda donde dice nueva columna y vamos a crear una primera columna, que esta columna en particular es sumamente importante porque lo que nos va a permitir ver va a ser las conversaciones o los tickets con clientes que tienen que ver con aquellos cuando nos escriben por primera vez y no tienen ninguna respuesta de parte de nosotros, es decir, conversaciones o tickets que no han sido abordados. ¿Ya? Vamos a ver el tema de justamente cómo focalizarnos en aquellas conversaciones que los clientes envían el mensaje, ya puede ser por un inbox de Facebook o por un chat en un sitio web, y que no tienen ninguna respuesta de nosotros, por tanto son las más prioritarias, por así decirlo, de estar respondiendo lo más rápidamente posible. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a esta columna y vamos a ponerle el nombre de mis tickets o conversaciones que no han sido abordados o no abordados, vamos a poner mejor, no abordados. ¿Ya? Entonces ese es el nombre que va a tener esta columna, porque la podemos identificar de las otras que vamos a construir, y para eso lo primero que tenemos que hacer es nosotros, suponiendo que somos un ejecutivo o un agente de atención, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro nombre en el filtro que se llama por ejecutivo, de manera que nosotros veamos todas las conversaciones que PostCenter nos ha asignado automáticamente con su mecanismo de autoasignación. Entonces aquí ustedes seleccionan un nombre, ok, yo voy a seleccionar en este caso el mío, y luego lo que tienen que hacer es vamos a ver los tickets que no han sido abordados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen ninguna respuesta de parte de nosotros como empresa o como ejecutivo. Por tanto, acá donde dice filtrar por abordaje, vamos a poner no abordados. ¿Ya? ¿Se entiende? Filtrar primero por mi nombre como ejecutivo y luego no abordados. Y por último, vamos a, para hacer más robusto este filtro que vamos a construir, vamos a poner tickets que están abiertos. Es decir, que el cliente nos escribió un mensaje, esto generó un ticket de atención en PostCenter y que ese ticket se encuentra en un estado abierto, no está cerrado, no está resuelto, no está ignorado, está abierto. Entonces vamos a ver los tickets que no hemos respondido, los no abordados, los que han sido asignados a mí como ejecutivo y que están abiertos.
Entonces ya con eso nosotros podemos crear la columna que son mis tickets no abordados. Y yo lo voy a crear acá. Entonces aquí estamos viendo la primera columna donde, estamos viendo aquellas conversaciones con los clientes que han sido asignadas a nosotros como ejecutivos y que no hemos dado una respuesta al cliente. O sea, el cliente no tiene la primera respuesta a la empresa. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de la calidad de atención. ¿Por qué? Porque pasa que la primera respuesta, entre más rápida sea, mejor es la experiencia que puede vivir el cliente al ser atendido a través de internet. No hay nada peor que cuando tú como cliente mandas un inbox, por ejemplo, a un fanpage de alguna empresa y esa empresa te responde al día siguiente o te responde a la hora o simplemente no te responde. Bueno, con esta columna en Post Center nosotros podemos asegurar que a ese cliente nuestros ejecutivos como empresa van a poder responderle en tiempos acotados. Entonces primero tenemos esta columna de los tickets no abordados. ¿Okay? Si hay preguntas de cómo configurarlo, pueden hacerlo, no hay ningún problema, bienvenido sea. Y estamos viendo eso. Luego vamos a crear la siguiente columna. ¿Y cuál es esa siguiente columna? Es aquellos tickets que yo sí he respondido, o sea, ya le he dado una respuesta al cliente y que ahora, por así decirlo, la pelota está al lado del cliente. Es decir, el cliente tiene que responderme a mí luego de que yo le di la primera respuesta. ¿Ok? Eso quiere decir, para que entendamos un poco el flujo, el cliente me escribe por el inbox de Facebook, por ejemplo, yo no le he respondido a ese cliente, por tanto está en las columnas de no abordados y luego yo le respondo al cliente y ahora el cliente es el que yo tiene que responderme. Entonces vamos a crear una nueva columna que se llama mis tickets, que pongámosle que debe responder cliente. Vamos. Entonces ya le pusimos un nombre para poder identificarla de las otras columnas y vamos a seleccionar a nosotros como ejecutivos de nuevo, porque la idea es que sean los tickets que yo estoy viendo como ejecutivo en estado abierto, porque todavía estoy conversando con el cliente, no he cerrado la conversación, que han sido abordados, porque yo ya le di la primera respuesta al cliente y ahora estoy esperando que él me responda, y que acá en el filtro dice filtrar por respuesta. ¿Ok? Voy a agrandar un poco también para que ustedes puedan ver mejor esto. Sea los que no esperan respuesta, o sea, no esperan respuesta mía como ejecutivo, pero se espera la respuesta del cliente. Entonces tenemos esa configuración, ¿ok? Esto nos va a permitir a nosotros tener claro cuáles son las conversaciones que tenemos con clientes y que en esas conversaciones el cliente es el que nos debe responder. ¿Ya? Ahora yo, bueno, por razones de este ejercicio voy a quitarme a mí como ejecutivo para ver todos los tickets que cumplen esta condición, pero acá ustedes tienen que ponerse como el ejecutivo al cual ha sido asignado este ticket. ¿Ya? Entonces voy a agregar esta columna y aquí esta columna va a quedar agregada. Entonces tenemos mis tickets no abordados, mis tickets que debe responder el cliente. Primero lo que vamos a hacer es construir todas las columnas y después vamos a repasar el flujo de atención que deberíamos hacer con un cliente, simulando con un cliente ficticio que nosotros vamos a crear. ¿Ya? Ahora, lo siguiente va a ser crear una nueva columna de nuevo, pero ahora imaginemos que el cliente me respondió y que ahora yo como ejecutivo debo responderle al cliente. Es decir, ya la pelota volvió a mi lado y tengo que yo ahora generar la respuesta a lo que me preguntó el cliente. Para eso volvemos a crearle un nombre a la columna y acá ponemos mis tickets que debo responder. ¿Ya? ¿Y cuál es la configuración de esta columna? Primero, ver cómo es mis tickets, tengo que ponerme a mí como
la persona que tengo que ver, los tickets que me han sido asignados a mí por el mecanismo de autoasignación de tickets o de conversaciones que tiene PostCenter, poner en estado abierto, porque todavía estoy conversando con el cliente, por tanto no he cerrado la conversación, no he cerrado el ticket. Poner que ya fue abordado, ¿por qué? Porque yo ya le hice la primera respuesta de esta conversación y que están esperando una respuesta y que los clientes están esperando una respuesta de mi parte. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es crear una columna que está asignada a mí como ejecutivo para ver mis tickets, ver los que están abiertos, que todavía no han terminado la conversación, el cliente está esperando una respuesta, pero yo ya le respondí antes. O sea, esto estamos hablando de la segunda o tercera respuesta que tengo que dar. Con eso, yo creo la columna y la creo acá. Voy a alejar un poco esto para que quepa. Ahora, si se fijan, las columnas quedaron ordenadas en un orden inverso, por tanto, lo que vamos a hacer primero es mover la columna de más a la izquierda, que es donde tengo que concentrarme en la primera respuesta al principio, y después la columna a donde estoy esperando la respuesta del cliente la pongo segunda, y la columna donde yo debo responder es la tercera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la primera columna es cuando el cliente me escribe por primera vez y no ha tenido ninguna respuesta por parte mía como ejecutivo a las consultas que me ha hecho. Entonces, una columna de tickets no abordados. Voy a agrandar acá un poco para que vean los nombres, tickets no abordados. Luego, yo le respondo al cliente y por tanto el cliente es el que me debe responder ahora, y voy a ver acá una columna donde estoy esperando la respuesta del cliente. ¿Ya? Y por último, el cliente me responde el mensaje que yo le envié, y ahora yo tengo que responderle a eso que ha dicho el cliente, y aquí yo tengo una columna con los tickets que yo debo responder. Entonces, básicamente tenemos tres columnas, pero nos falta una última columna que nos permite a nosotros controlar aquellas conversaciones o tickets donde nosotros ya hemos terminado de conversar con el cliente. Por tanto, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar mis tickets cerrados. ¿Ya? Y en esta columna nosotros, primero, como son mis tickets, vamos a ver los tickets que fueron asignados a mí, las conversaciones que fueron asignadas a mí, y que su estado, el estado de la conversación con ese cliente está cerrado. Eso nomás. Entonces yo ahora voy a añadir esa columna, me va a aparecer al costado izquierdo, pero yo la puedo desplazar hacia la derecha. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Básicamente cada una de estas columnas son el flujo de conversación que se tiene con un cliente. De esta manera nosotros podemos configurar PostCenter para que ningún mensaje, ninguna conversación con ningún cliente se nos olvide responder, se nos olvide abordar o se nos olvide simplemente atender al cliente. ¿Por qué? Porque lo importante que nosotros tenemos que asegurar para dar una calidad de atención de alto nivel es responderle al cliente de forma lo más rápido posible, pero también de forma efectiva de acuerdo a las necesidades que manifiesta. Entonces, tenemos los tickets que no hemos abordado. Voy aquí a mostrar de nuevo la configuración para que ustedes lo vean. Básicamente es considerar un ejecutivo, que por razones de este webinar puse que no lo considerara, pero acá ustedes tienen que poner el ejecutivo que ustedes son, ¿ya? El estado que está abierto porque la conversación está partiendo y que no está abordado. No tiene el abordaje es aquella conversación que no tiene ninguna respuesta por parte de la empresa o por parte de los ejecutivos de su empresa. ¿Ya? Esa es la primera columna. La segunda columna es tickets que también han sido asignados a mí y que han estado abiertos, que están abiertos, todavía no termina la conversación, que ya abordé, pero que el cliente me tiene que responder. O sea, el cliente no espera una respuesta mía, sino que yo espero una respuesta del cliente. La tercera columna es cuando ya el cliente me ha respondido la primera respuesta que yo le envié y ahora el cliente está esperando que yo le responda de nuevo. Entonces, con eso yo vuelvo acá a configurar
el ejecutivo, le pongo estado abierto a los tickets y que espero una respuesta por parte mía y que ya han sido abordados. Y por último, están los tickets que yo ya como ejecutivo he resuelto y que ya he cerrado la conversación con el cliente. Entonces, vamos ahora a simular cuando un cliente nos escribe. Acá Carolina, que nos está ayudando tras cámara, va a empezar a escribir unos mensajes como si ya fuera cliente y nosotros vamos a simular la atención de un cliente para que ustedes vean cómo opera esta configuración. ¿Ya? Entonces, bueno, Carolina está escribiendo y va a enviarnos un mensaje a través del inbox de Facebook de nuestra página web, de nuestro fanpage, perdón, y nosotros vamos a recibir ese ticket y vamos a empezar a atenderlo. Entonces aquí nos llegó la conversación con Carolina y Carolina aquí está preguntando si lo podemos ayudar. Entonces nosotros vamos a expandir este ticket para ver la conversación con Carolina. Y aquí yo perfectamente como ejecutivo le puedo responder. Vamos a ocupar las respuestas rápidas que tenemos cargadas en PostCenter, de manera que así yo no tenga que escribir tanto ni escribir siempre todo de cero. Y le vamos a enviar la respuesta a Carolina. Entonces, este ticket que yo ya he abordado, ¿qué pasa? Desapareció acá de la conversación. Si se fijan, ya no está este ticket acá en la primera columna, porque yo ya lo abordé, ya le di una respuesta a Carolina, y ahora me aparece en la segunda columna. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo debo esperar la respuesta de Carolina para poder seguir conversando. Entonces, mientras Carolina me está respondiendo acá, yo puedo ir respondiendo otros tickets que van apareciendo acá en el sistema. Entonces yo podría responder, por ejemplo, acá a los distintos clientes que todavía no he abordado, y mientras Carolina por su lado o cualquier otro cliente me está respondiendo. Entonces, con eso yo voy como respondiendo un ticket, le pongo responder, cierro la ventana donde está expandido el ticket y puedo seguir atendiendo los siguientes clientes que tengo en la cola de atención. Con eso yo puedo ir manejando bien los tiempos de respuesta y también no perder el foco en lo importante, lo que es urgente y lo que es importante. Entonces, ahora Carolina me respondió, por tanto, lo que tengo acá es que desapareció su ticket de la segunda columna, o sea, ya Carolina al responderme ya no cumple la condición para estar en la segunda columna, sino que ahora pasa a la tercera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que responderle ahora a Carolina. Y al responderle, si se fijan, ahora Carolina está esperando mi respuesta, entonces yo acá podría perfectamente acá responderle, bueno, voy a responder cualquier cosa por mientras para ilustrar, pero puedo responderle y le respondo a Carolina, y esto yo al cerrar acá, se fijan que el ticket de Carolina ya desapareció de la tercera columna porque yo ya le di la respuesta, por tanto ya no debería estar en la tercera columna y vuelve a aparecer en la segunda. ¿Por qué? Porque pasa que ahí Carolina es la que me tiene que responder. En otras palabras, una vez que yo ya he iniciado una conversación con un cliente, una vez que yo ya le he dado la primera respuesta en el abordaje, desaparece acá de la columna de abordado y empieza como aparece y desaparece entre estas dos columnas. Cuando yo estoy esperando que Carolina me responda o que el cliente me responda, va a estar en esta segunda columna, y cuando el cliente está esperando que yo le responda, va a aparecer en esta tercera columna. Y si yo le respondo al cliente, va a desaparecer de la tercera columna y va a aparecer en la segunda. Y si el cliente me responde, desaparece en la segunda y aparece en la tercera. Y así se va dando la conversación. Entonces con eso yo puedo ir viendo dónde está la conversación con el cliente. Por tanto, ¿qué es importante acá tener en cuenta? Primero, la primera columna es sagrada. O sea, aquí está la diferencia entre el cielo y el infierno de la experiencia que vive el cliente. Si nosotros en la primera columna respondemos rápido, después
tenemos que preocuparnos netamente en términos de respuesta de la tercera columna. Entonces, por tanto, donde yo siempre tengo que estar pendiente de responder lo más rápido posible, esa es la primera, y después en la tercera columna yo voy respondiendo quizás con una cierta distancia, tiempo, pero lo importante es que uno puede estar viendo dónde tiene que responder, ¿ya? Y por último, yo le voy a... Y acá yo hago un pequeño alto, acá hay la situación que se produce de repente. De repente los ejecutivos le escriben a los clientes y los clientes nunca responden. Y frente a eso, ¿qué pasa? Cuando el cliente no responde, después de un cierto tiempo, lo que nosotros recomendamos hacer es simplemente cerrar el ticket porque ya la conversación se dilató tanto porque el cliente no respondió que si el cliente no está respondiendo se puede cerrar. Ahora, esto queda a criterio de cada empresa cómo define el criterio de cierre, pero por ejemplo yo como ejecutivo si veo que el cliente no me está respondiendo luego de 20 minutos o quizás una hora, ya quizás el cliente no va a responder y puedo cerrar el ticket. Ahora, si por ejemplo yo cierro el ticket y el cliente me vuelve a responder, lo que va a hacer eso en PostCenter va a generar un nuevo ticket que va a aparecer como un ticket no abordado. Y lo importante es que yo en PostCenter puedo ver el historial de tickets que he tenido con ese cliente. Por tanto, podría perfectamente, de acuerdo a lo que me responde el cliente, podría yo perfectamente decir, esto tiene que ver con el ticket anterior y por tanto lo fusiono con el ticket anterior y podría perfectamente volver a retomar la conversación con el cliente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Imaginemos que Carolina no me ha respondido en ya una hora y pasa que en realidad no veo que haya respuesta. Yo le podría volver a escribir a Carolina acá o podría simplemente, para volver a insistir, o simplemente cerrar el ticket. Vamos a cerrar el ticket acá para que así el ticket desaparezca de esta columna y con eso básicamente cuando el cliente no me respondió después de cierto tiempo. Esto queda a criterio de cada uno de ustedes cómo establecen los procedimientos de cierre de ticket, pero es importante que ustedes cierren los tickets. ¿Por qué? Porque si no en la métrica, en las mediciones que se hacen de gestión de tickets, que están en otra sección de PostCenter, los tickets abiertos lo que hacen es que distorsionan la real operación que hace cada ejecutivo sobre el software. Entonces es importante que ustedes definan criterios de cuando un cliente, por ejemplo, no responde luego de cierto tiempo, se cierra el ticket. Entonces ya, estamos en el supuesto, en el caso hipotético de que Carolina, que era un cliente, no me respondió después de una hora, por ejemplo, y cerramos el ticket. Entonces ahora imaginemos que Carolina a la hora 5 minutos me vuelve a escribir y me está respondiendo lo que estábamos conversando antes. Entonces, al suceder eso, lo que va a hacer PostCenter es que va a crear un nuevo ticket asociado a Carolina. Entonces ahora Carolina está escribiendo, ya ha pasado 1 hora 5 minutos y con eso Carolina estaba preguntándome algo de lo que estábamos hablando antes y lo que va a hacer es que va a aparecer un nuevo ticket en PostCenter. ¿Ya? Y esto, como ven ahí, va a aparecer un nuevo ticket y aquí me vuelve a aparecer la nueva conversación con Carolina. Me dice muchas gracias por la respuesta y yo como ejecutivo me pregunto, ¿y cuál fue la respuesta que le había dado a Carolina hace 1 hora que ahora me está diciendo muchas gracias? Entonces yo lo que hago acá es que voy al historial de tickets que tengo con Carolina y estoy viendo ahora este ticket, pero quiero ver el anterior. Entonces yo lo que hago es que entro a ver el ticket anterior y veo la conversación que tuve antes con Carolina. Y veo que el muchas gracias por la respuesta, que fue el último mensaje que me envió, tiene que ver con el ticket anterior. Entonces, como ustedes saben, yo puedo fusionar este último ticket con el anterior que había cerrado porque Carolina no me había respondido en 1 hora. Entonces yo lo fusiono y lo que hace PostCenter es que me va a traer la conversación completa anterior y me dice si quiero unirlo. Yo le pongo unir ambos tickets. Y como terminó la conversación con Carolina porque está dando muchas gracias, yo procedo a cerrar el ticket.
Entonces, ¿qué hicimos acá? Básicamente lo que hicimos fue que Carolina nos escribió, nosotros le respondimos, Carolina volvió a escribir, nosotros le respondimos y cuando Carolina debía respondernos o decirnos algo, no nos dijo nada en una hora, por tanto cerramos el ticket y luego Carolina a la hora 5 minutos, a las 2 horas, nos respondió diciendo muchas gracias. Nos creó un nuevo ticket. Por tanto, después, para mantener el orden de las conversaciones, fusionamos el ticket que tenía el muchas gracias con el ticket anterior. Entonces, ¿qué hicimos acá? Básicamente hicimos este caso de cuando el cliente no responde después de cierto tiempo, cerrar la conversación con el cliente y si vuelve a escribirnos, ahí vemos si lo juntamos o no con el ticket que habíamos cerrado, con la conversación anterior. En este caso valía la pena juntarlos porque hacía alusión a la conversación que habíamos tenido antes al decir muchas gracias por la respuesta. Ahora supongamos que, imaginemos que ahora estamos básicamente entrando a hablar de nuevo con, imaginemos que Carolina ahora es otro cliente, vamos a partir desde cero ahora, ¿ya? Entonces Carolina va a volver a escribirnos también y este otro cliente. Y ahora vamos a ver el caso, es cuando justamente se da la conversación con el cliente de forma fluida e inmediata y finalmente terminamos de conversar con el cliente. Yo por mientras voy a hacer una pequeña configuración acá. Esto no lo consideré porque solamente es un tema para poder mostrar los efectos de este webinar. Entonces, ahora Carolina nos escribió un nuevo ticket y nos está preguntando otra consulta. Entonces, se fijan, yo expandí el ticket para ver la conversación con Carolina y aquí Carolina nos está mostrando que quiere, o sea, nos está preguntando que quiere hacer otra consulta. Entonces, yo, aprovechando la respuesta rápida, le voy a escribir acá inmediatamente. Acuérdense que con Control Enter o con Command Enter en los Mac, ustedes pueden mandar inmediatamente los mensajes sin tener que apretar los botones. Entonces acá yo le respondí a Carolina, ¿en qué te puedo ayudar? Y Carolina podría responderme y empezar una conversación más fluida. Entonces, como yo ya le respondí, que está acá, el ticket va a quedar como esperando a que Carolina me responda. ¿Ya? Y aquí tengo el ticket, estoy esperando que Carolina me responda. Yo por mientras puedo seguir atendiendo otros clientes. Esa es la otra gracia que tiene la atención por canales digitales. Que a diferencia del teléfono, si yo estuviera hablando por teléfono con Carolina, yo tendría que estar todo el rato conversando con Carolina y no podría atender a otra persona. En cambio aquí yo puedo conversar con Carolina, pero también a la vez empezar a atender a otras personas. Y eso, que se llama simultaneidad en la atención, es un valor que tiene este tipo de atención a través de internet. Cosa que con el teléfono, que es mucho más caro hacer atención a través de eso, no se puede hacer. Por eso nosotros también con PostCenter lo que estamos evangelizando un poco en la empresa, que uno, le dejen de tener miedo a estos canales digitales. ¿Por qué? Porque con ellos pueden ofrecer una mejor experiencia de atención para sus clientes, pero también ellas pueden ahorrar costos en lo que es la operación de atención porque no requieren de tanta persona para atender a toda la masa de clientes que están consultando cosas. Y además también para el cliente final, para nosotros es mucho mejor porque pasa que ahora los planes de datos, especialmente por ejemplo para atención por redes sociales, son gratis, entonces no tengo que andar gastando mis minutos de celular llamando a un teléfono y puedo estar mandando mensajes por el inbox de Facebook de un fanpage de una empresa y ahorrarme todos esos datos porque es gratis. Entonces esa es la ventaja de atender a través de estos canales digitales. Y confiamos que las empresas, y estamos viendo que de a poco están entendiendo esto, lo cual es bastante bueno. Entonces Carolina me respondió y por tanto está ahora en la tercera columna donde ella está esperando mi respuesta. Entonces yo aquí le voy a responder. Aquí me está preguntando Carolina si saben hacer bots. Bueno, aquí esto fue casi como un palo blanco, pero vamos a aprovecharlo también. Lo que pasa es que nosotros, aparte de PostCenter, lo que tenemos es
Bot Center, que es un constructor de chatbot en línea que permite justamente que esta atención que yo estoy haciendo ahora manual pueda ser reemplazada en parte con chatbots que pueden operar ya sea en Facebook, en Twitter, en chat en sitios web, en aplicaciones de mensajería móvil, entre otras. Y la gracia que tiene esto es que los chatbots funcionan 24/7 los 365 días del año. Entonces podría ser el 1 de mayo, el 1 de enero o un feriado. Puedes tener tú un chatbot para atender ya sean consultas de preguntas frecuentes o operaciones que son frecuentes de tus clientes. Con eso también tú puedes ir descongestionando lo que es el teléfono, que a nadie le gusta llamar por teléfono, y puedes también darle un cierto nivel de servicio a los clientes para que así puedan estar satisfechos y a ti te vean como una empresa comprometida con ellos y no una empresa que les gusta, por así decirlo, hacerle la vida imposible al obligarlo a llamar por teléfono. Entonces, yo le voy a responder a Carolina que sí hacemos chatbot. Voy a responderle acá. Sí, hacemos chatbots. Por favor, visita www.botcenter.io. Bueno, esa es la página donde nosotros hacemos, está nuestro servicio de chatbot por si están también interesados en verlo. Entonces, yo acá le respondí a Carolina y Carolina perfectamente podría responderme para empezar a conversar fluidamente y así yo ir atendiendo sus consultas, de repente sus problemas. Y aquí también podemos hacer énfasis en varias cosas más. Por ejemplo, la respuesta rápida que yo les mostraba, la respuesta rápida, la gracia que tiene es que yo también puedo ocuparlas como base de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo tengo un conjunto de respuestas que son estándares a ciertas preguntas que son como típicas, yo podría cargarlas en PostCenter y con eso podría hacer que mis ejecutivos, en vez de estar justamente escribiendo todo desde cero, podrían estar ocupando respuestas rápidas. Entonces, bueno, aquí Carolina me dio las gracias y yo le voy a decir, le voy a ocupar la respuesta rápida de decirle que ha sido un placer ayudarla y que esté bien. Entonces voy a responderle a Carolina y ahí se va. ¿Y qué hago yo ahora? Cierro el ticket. Y con eso ya terminé la conversación con Carolina y podía seguir con otros clientes. Entonces, la gracia que tiene esto es que yo básicamente puedo manejar toda la conversación con los clientes en estas 4 columnas. Yo puedo mantener la información, estar pendiente de qué clientes me escriben por primera vez en la primera columna y qué clientes ya me respondieron lo que yo le respondí y tengo que responderle, valga la redundancia con todo esto, pero tengo que responderles para así mantener un nivel de atención adecuado a lo que ellos esperan y eso lo veo en la tercera columna. Y si un cliente está pendiente de responderme a mí de lo que yo le dije, está la segunda columna y si ese cliente se demora más de, no sé, cierto tiempo que ustedes definan, podrían perfectamente cerrar el ticket. Entonces con eso tú tienes la posibilidad de asegurarte en un 100% de responderle a cada cliente, de responderle en tiempo adecuado y con eso asegurar una calidad en la atención a través de internet de alto nivel. Y no una cosa decorativa, de que se demoran 3 días o no te responden, porque nada más frustrante que para un cliente, porque a mí también me ha pasado que va a un fanpage, suponiendo que conversan contigo en el fanpage y tú les dices algo y no te responden nada. O sea, ¿para qué tienes un fanpage? Entonces, ¿va a hacer pura publicidad? No, también es un espacio para hacer atención de cliente y eso es súper importante que se entienda y que veamos que hay una oportunidad enorme de estar cercano a nuestros clientes a través de estos espacios digitales, que no son solamente para buscar nuevas ventas, sino también para mantener contentos a nuestros clientes y fidelizarlos, porque está estudiado, y esto siempre lo decimos, que es más fácil conseguir una nueva venta con un cliente contento, es 7 veces más barato que con un cliente completamente nuevo. Entonces eso es importante, lo que tienen que considerar también la empresa y bueno, y ustedes al momento de atender a clientes.
Otro aspecto que también quiero aprovechar de comentar en el término de experiencia de atención, no hay nada mejor que cuando te resuelven tu problema a través de estos canales digitales de principio a fin. Eso quiere decir que no te derivan a ningún otro canal. Si a ti te derivan, por ejemplo, el canal telefónico, empiezas a hablar por el inbox de Facebook o por un chat de un sitio web y después te dicen que para resolver tus problemas tienes que llamar al 600, gasta tu plata, tu paciencia y tu plan de celular, a nadie le gusta. Entonces, la invitación también es que a las empresas quienes ocupen Post Center es que puedan atender a través de este espacio de principio a fin. Y ahí también los invito a leer nuestro blog en blog.adere.so, donde nosotros hemos publicado artículos que pueden leer y pueden revisar, y hay uno que es bien importante que lo publicamos hace poco, que son las 10 reglas de oro para asegurar un servicio al cliente a través de internet de alta calidad. Los invito ahí a que ustedes visiten nuestro blog, lo van a encontrar y van a ver las 10 reglas de oro. Y una de las reglas de oro justamente es evitar la derivación a otros canales. ¿Por qué? Porque el cliente partió el viaje por un canal, él escogió ese y nosotros como empresa tenemos el deber y la responsabilidad, si realmente nos interesan nuestros clientes, que el cliente se sienta cómodo en este proceso de atención de cliente. Siguiendo un poco ya con el software, vimos la configuración de columnas, vimos cómo se hacía. No sé si hay las preguntas, bueno, usted ahí lo invito a que las dejen en los comentarios también de este post, les recuerdo, para que así nosotros podamos al final poder contestarla y poder darle cabida y resolver las necesidades que ustedes tengan. Incluso los podemos ver por acá por Post Center, así que mejor todavía. Nuestro propio software nos sirve para justamente hacer que estos webinars sean más interactivos, lo cual me encanta. Y bueno, lo siguiente que quería mostrar también de Post Center es que una funcionalidad que agregamos ahora, que acá en el costado izquierdo, donde está la opción buscar, antes ustedes podían buscar por número de ticket y por el nombre del cliente, pero ahora agregamos la opción de buscarlos por root. Entonces ustedes van acá a buscar, ponen la pestaña cliente, marcan root y pueden buscar, por ejemplo, al cliente acá. Voy a poner un root básico, que siempre lo ponemos de prueba, porque esta es nuestra cuenta de prueba, y van a aparecerme acá el listado de clientes que cumplen con, bueno, debería aparecer uno, pero como es de prueba tenemos como varios clientes con el mismo root, y aquí aparecen los clientes por ese root y yo puedo ver los tickets de atención que tengo con ese cliente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero de repente hacer como una auditoría o ver qué pasa con un cliente en particular, puedo buscarlo por su root y acá ver su conversación o su ticket, etc. ¿Ya? Eso es una funcionalidad importante que quería destacarle. Vienen más funcionalidades, pronto vamos a lanzar una nueva versión de Post Center que, como siempre, cuando lanzamos nuevas versiones les mandamos un correo, desmárquelo del spam porque realmente les ayuda mucho a entender las cosas nuevas que estamos lanzando. Muchas veces nos hemos topado con algunos clientes que los vamos a ver a su oficina y nos dicen: oye, ¿sabes que necesito tal cosa? Pero eso lo tenemos hace varios meses. ¿Viste nuestros correos donde mandamos versión? Por favor, desmarquen ahí el correo que le enviamos de @postcenter.io, que no esté en el spam, para que ustedes puedan ver las nuevas versiones. Ahora, también lo invito a ver las nuevas versiones en nuestro centro de ayuda. En el centro de ayuda hay una sección que nosotros detallamos las nuevas versiones, y también en la página de inicio, si ustedes se fijan, cuando tienen que loguearse o iniciar su sesión, aquí también están las nuevas versiones. Lo invitamos a que siempre vean las nuevas versiones. Bueno, y también ya entrando un poco más hacia la recta final de este webinar, si hay preguntas las pueden dejar en los comentarios. Yo los invito también a visitar una página de Post Center que es status.postcenter.io, ¿ya? status.postcenter.io. También pueden acceder a esa página a través de acá de la ayuda y donde dice estado del servicio. Ustedes hacen clic ahí y pueden entrar a esta misma página. Y acá en esta página nosotros lo que hacemos es que informamos constantemente el estado del servicio, ¿ya? Estamos viendo todas las condiciones, cómo están los servidores, si hay algo que reportar, si pasa algo. Por ejemplo, ahora con lo que está pasando con Facebook, con lo de Cambridge Analytica,
analítica, pasa que Facebook está en un estado como de como servicio un poco degradado porque han restringido algún acceso, cosa que no ha afectado a PostCenter, pero es importante que para nosotros informar que existe eso. En esta página de estado de la plataforma, acá arriba hay un botón a la derecha que dice que es para suscribirse a actualizaciones. Yo les insto a que ustedes se suscriban con su correo electrónico, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros publicamos alguno de estos avisos o ocurre algo con PostCenter, esta página automáticamente envía notificaciones al correo electrónico de ustedes, con el cual se pueden registrar, informando de esta nueva noticia. Entonces así ustedes en el correo electrónico pueden estar recibiendo inmediatamente cualquier notificación de algo que pase con la plataforma. Los insto a que se suscriban con su correo para que así puedan estar informados y no se enteren harto tiempo después. Así que ya saben, ustedes están en PostCenter, hacen clic en el menú de ayuda que está arriba a la derecha, ponen estado del servicio, eso les va a abrir una página que la dirección es status.postcenter.io y en esa página, casi en la esquina superior derecha de la página, hay un botón que dice suscribirse y ahí usted ingresa su correo. Y con eso van a poder recibir notificaciones de forma automática de cómo está el estado del software, de la plataforma. Eso es importante. Entonces, yo, volviendo a PostCenter, vamos a ver si hay preguntas, no sé, me dicen. Ya. Bueno, todavía no hay preguntas, así que me alegro no porque no haga las preguntas, sino porque parece que se entendió bien todo lo que estábamos diciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias también por su asistencia, por su presencia y también por su tener acá, acompañarnos en este espacio, porque la idea es que estos webinars son básicamente para que ustedes puedan sacarle más provecho a este software que hemos construido, que es PostCenter. Así que muchas gracias y bueno, nos veremos próximamente porque vamos a hacer otro webinar y quizás sea de chatbots. Así que para hacerlo más